programa que se creó con un iPad en mente. Y la verdad es que como solución creativa portátil con el iPad es un buen invento desde el principio. Es un software que combina capas en bitmap con capas en vector y tiene lo bueno de un mundo y de otro. Pero realmente lo que nos suele encantar a las diseñadoras de pattern e ilustradoras es cómo funcionan sus pinceles, las aguadas, las texturas que podemos crear. Sin embargo, Fresco tiene muchas limitaciones, entre las cuales cuento como muy grandes que no permite asignar perfiles ni cambiar modos de color, haciendo imposible la preparación de un original para impresión. Que utiliza un sinfín de recursos visuales, forzando las tarjetas gráficas a tope y haciendo que sea complicado trabajar a gran escala, a no ser que tengas un verdadero monstruo de ordenador. Que usa, por defecto, tamaños y resoluciones pequeñas, sin duda para poner una solución al problema anterior, pero haciendo que haya que ir con mucho cuidado a la hora de crear arte. Que al mezclar capas de bitmap con capas vectoriales inutiliza de facto estas últimas. Y que no se puede hacer un rapport en Fresco y por tanto siempre será simplemente un programa de apoyo. ¿Y entonces por qué me gusta? Pues a mí personalmente, e intuyo que no soy la única, me gusta por los pinceles vivos y las aguadas. Es tan maravilloso crear arte con la tableta en Fresco, de verdad que engancha. Si no lo has probado ya verás cuando lo pruebes. Por eso yo lo uso para crear fondos, texturas, objetos y nada más. Cualquier otra cosa en Adobe Illustrator o Photoshop mucho mejor, con menos gasto de recursos, mejores herramientas, procesos más ligeros. Esta es la segunda parte de una tetralogía que he llamado afectuosamente Crear un rapport para damas y que está dedicada a mi amiga Mireia de Visto Luego Existo. Mireia tiene muy claro lo que quiere y es una fantástica ilustradora y diseñadora de moda. Pero hasta hace poco, si se ponía delante de un ordenador para algún trabajo creativo, se volvía un poco Dani. La cosa empezó a cambiar cuando se compró una tableta digitalizadora y la empezó a usar con Fresco y a conseguir buenos resultados prácticamente desde el principio. Ahí empezó a emocionarse y creo que después de verse esta tetralogía va a poder hacer sus propios rapports en digital y empezará a exprimir más y más su colección. Porque no es lo mismo decirle a una diseñadora de pattern lo que te imaginas que quieres a hacerlo tú misma e ir cambiando de opinión sobre la marcha. Mireia está muy contenta de haber descubierto Fresco. Yo misma le recomendé que empezara por este software, porque es el que veo más accesible y que puede servir de puente entre la ilustración manual y la digital. Pero Mireia, siento decirte que vas a tener que usar también Photoshop si lo que quieres es crear un rapport. Yo no soy ninguna experta en Fresco y por eso no voy a dar una amplia formación específica de este programa. Me voy a centrar en 5 puntos que son, para mí, esenciales y que espero que te ayuden a sacar el máximo rendimiento a este programa con vistas a diseño de pattern. Tamaños, resoluciones, potencia gráfica. Capas y creación de motivos con vistas a reportar en Photoshop. Pinceles vivos y aguadas. Exportación y guardado de archivos. Y resolución de problemas con archivos ya creados. Para este último punto voy a usar 2 de las primeras ilustraciones que hizo Mireia en Fresco. ¡Vamos allá! Comenzando por el tema de tamaños, resoluciones y potencia de la tarjeta gráfica, has de saber que Fresco utiliza una enorme cantidad de memoria RAM y que de entrada, si buscas un tamaño estándar que no sea un tamaño que tú hayas designado anteriormente, probablemente Fresco lo que va a ofrecerte por defecto es un tamaño de pantalla actual. El problema del tamaño de pantalla actual es la resolución, que es 72 píxeles por pulgada, una resolución claramente muy baja para lo que necesitamos hacer las diseñadoras de pattern. Por eso yo te sugeriría que hicieras siempre un tamaño personalizado. Como en Fresco no vas a crear rapports, no necesitas hacer un tamaño ni siquiera cercano al tamaño final de tu rapport, pero sí elige en unidades centímetros
y otórgale el tamaño que tú quieras, que claramente depende de lo que vayas a crear. Yo te invitaría a que hicieras un 20 por 20 centímetros, pero a una resolución que no sea 72, sino 300 píxeles por pulgada. Esto es un documento pequeño, de 2300 por 2300 píxeles, que tu ordenador seguramente sí podrá soportar, pero a una buena resolución. Ahora, una vez creamos el documento, debemos ser conscientes de que dependiendo del tamaño de tu pantalla, el tamaño del lienzo tal vez esté representado de forma menor o mayor. No tenemos muchas opciones en fresco para ver el tamaño del lienzo. Encontrarás una regla que nos sirve más para hacer líneas rectas, que puede ser interesante para otras cosas, pero como ves, las unidades de medidas por defecto en fresco son píxeles. Así que vamos a tener que hacer un poco de matemáticas si queremos saber el tamaño real de nuestros objetos. Y también tenemos la cuadrícula, a la que podemos pedir un espaciado determinado en píxeles, pero en ninguna otra unidad de medida. Aquí es donde entran las mates. Como sabemos que nuestro archivo mide unos 2300 píxeles cuadrados y en realidad esos son 20 centímetros de ancho, podríamos pedirle que nos hiciera divisiones de unos 110 píxeles y así estaríamos más o menos viendo cuadrados de 1 centímetro. Para mí, tener una referencia del tamaño al que estoy dibujando es necesario, pero si para ti no lo es, simplemente quita la cuadrícula, pero mantén en mente que calidad y tamaño son necesarios para llevar tu print a estampación. Ahora voy a hablar un poquito de los pinceles vivos, que son estos segundos que hay en la caja de herramientas. Si te fijas, dentro de los pinceles vivos tenemos diferentes tipos de pinceles. Puedes probarlos todos. Yo me voy a quedar con el primero. Como estamos un poco coartadas a la hora de traer colores, como por ejemplo cartas Pantone, al área de trabajo, yo voy antes de nada a crear una pequeña carta de color. Para empezar, en capas me voy a asegurar de que estoy trabajando en una capa limpia y me voy a crear una pequeñita carta de contactos que puedo ir mejorando según vaya cambiando el diseño. Si te fijas, según voy pintando, el color se me va añadiendo a las muestras. Con esto creo que tenemos suficiente. Esta capa no la voy a utilizar, así que simplemente me voy a crear una capa nueva para que no me moleste. Ahora me centro en el pincel. Tengo aquí unos controles con los que puedo controlar desde el ángulo, el espacio de la dispersión, la forma, la presión, la velocidad. Todo esto con la presión del stylus. Es muy guay y si no lo has probado te invito a hacerlo. Voy a darle un poquito más de espaciado y un poquito más de dispersión, aunque yo hoy no le voy a dar ninguna variación de tamaño. Ahora, en una capa nueva, voy a crear mi primer objeto, algo muy sencillo, como si estuviera trabajando en papel y descubriendo la magia de las aguadas de acuarela. Una cosa mágica de trabajar acuarela en fresco es que si algo no te gusta, siempre puedes hacer comando Z. Ya tengo un objeto hecho, con varios colores en la misma capa, y lo que voy a hacer es crear una nueva capa para hacer el siguiente objeto. Como todo este objeto está en una sola capa, es complicado trabajar para salidas industriales, pero asumo que tú estás trabajando para impresión digital, y en este caso no hay ningún problema. Si este no es tu caso y quisieras llevar un estampado como este a tejido de forma industrial, tendrías que hacer una economía, que ya son palabras mayores y que explico en mis cursos avanzados. Como ves, sigo creando objetos cada uno en una capa, para luego mezclarlos en Photoshop. También puedo crear objetos en la misma capa, pero muy separados los unos de los otros para luego separarlos en Photoshop. Con esto hemos aprendido un poco a cómo usar los pinceles vivos por un lado
y por otro lado a cómo dejar los objetos separados por capas y no los colores por capas, para exprimir así al máximo el potencial de Fresco y para facilitarnos el trabajo en la siguiente etapa. Vamos ahora a exportar nuestro trabajo. Para ello vamos a ir al icono que hay aquí, que se llama Compartir, y vamos a clicar, publicar y exportar. Vamos a exportar como, y vamos a darle un nombre, le vamos a poner un formato, siempre por capas, es decir, PSD. Ya está, simplemente le damos a exportar. Puede que nos pida guardarlo en la nube, pero siempre nos da la opción de guardarlo también en la memoria de nuestro ordenador. Yo lo voy a guardar en el escritorio momentáneamente. Ya lo tengo exportado y ahora voy a ir a Photoshop a abrir mi documento. Lo primero que voy a encontrar es que me dice que el perfil incrustado en mi documento no coincide con mi espacio de trabajo. Y ojo si esto no aparece, porque si no aparece, tienes algo mal definido dentro de tus preferencias de color en Photoshop. Fresco solo trabaja con un perfil incrustado, que es un perfil de monitor estándar, y eso lo hace para dar la mejor resolución de color en un monitor. Pero nosotras necesitamos estar pendientes del perfil que nos ha indicado nuestro estampador, que es al final el responsable de la colorimetría. Si tienes claro el perfil que tu estampador te ha dado, tendrías que haber designado que tu espacio de color se correspondiera con ese perfil. Si no entiendes el tema de perfiles, busca el tutorial sobre perfiles de color para estampación digital. En todo caso, si no lo tienes claro y no puedes preguntarle a tu estampador, es posible que Adobe RGB sea un estándar bastante más amplio que un perfil de monitor sRGB. Y si vas a añadir objetos, fondos, texturas, imágenes a este archivo, yo convertiría los colores. En caso de que no vayas a añadir ningún objeto o color nuevo, deja el perfil incrustado si no sabes cuál es el designado por tu estampador. Como ves, se ha abierto un documento que sigue midiendo 20 por 20 centímetros y está a 300 píxeles, lo cual podemos ver en imagen tamaño de imagen. Todos los objetos son inteligentes, que ya nos va bien para lo siguiente que vamos a hacer, y el fondo es un fondo, también inteligente, que yo voy a convertir en un fondo normal, con capa nueva, fondo a partir de capa. Con esto ya estaríamos preparadas para reportar en nuestro siguiente tutorial. Pero te puedo enseñar, por ejemplo, que si quito los ojos de todos los objetos menos de esta capa y simplemente la duplico y la transformo, puedo crear un fondo de textura solo con uno de mis objetos. He vuelto a Fresco porque quiero enseñarte un archivo que me ha mandado Mireia. Este es uno de los primeros documentos que ella creó en digital y al abrirlo me he encontrado con algo que puede que te pase a ti también y me ha parecido interesante compartirlo. En muchos tutoriales de Fresco te piden que trabajes por capas de objeto sin explicarte bien el tema de cómo luego vamos a trabajar estos objetos. El problema aquí es que si nuestra salida es pattern y en concreto impresión digital, deberíamos hacer los objetos completos separados en capas. Por ejemplo, esta flor con todas sus hojitas y los puntitos, todo en una misma capa. Y luego esta en otra capa, y esta en otra capa, y esta en otra capa, y esta en otra capa, para así luego tener más maniobrabilidad a la hora de reportar en Photoshop. Si, sin embargo, colocamos diferentes colores en diferentes capas, por ejemplo, o hacemos que cada capa contenga solo un tipo de ilustración, por ejemplo flores, no es que esté mal, pero simplemente no es útil para estampación digital. Si estuviéramos trabajando para cualquier otro tipo de estampación tradicional, esto sería un buen primer paso para luego poder hacer una separación o una economía de color. Si tienes algún archivo ya hecho en Fresco y te pasa esto que le ha pasado a Mireia, tu trabajo se puede rescatar y yo te voy a enseñar cómo se haría. Lo que voy a hacer es exportar directamente como está y usar Photoshop para separar los objetos, ya que allí tengo muchas más herramientas de edición que en Fresco. Así que voy a publicar y exportar, le doy un nombre, le digo exportar a PSD y luego voy a Photoshop, lo abro y veo a qué me enfrento. De nuevo voy a convertir los colores al perfil genérico de Adobe, porque entiendo que cambiaré algún color. Y ahora voy a ir a imagen, tamaño de imagen y voy a ver que efectivamente, y esto es muy común, Mireia no ha cambiado la resolución de su lienzo previo en Fresco.
y Fresco por defecto se lo ha colocado a 72 píxeles por pulgada. Hay que contar con que es la primera vez que trabaja con Fresco. Sin embargo, por suerte, ha hecho un archivo muy grande, así que no nos queda más remedio que, quitando el remuestreo, subir la resolución y así nos quedamos con un archivo de 17 por 17 centímetros, con una resolución que sí es correcta para impresión. Y afortunadamente las flores siguen teniendo un tamaño bastante decente. Bien, vamos a ver qué hay por aquí. Tenemos las hojitas por un lado, luego tenemos un grupo que tiene los diferentes pétalos de las flores y luego tenemos los topitos. Voy a combinar este grupo de capas con el botón de la derecha. Esto lo voy a hacer porque realmente estas capas no son necesarias para mí, ya que busco tener objetos completos. ¿Y por qué no combino todas las capas de objeto entonces? Pues porque no podría luego separar los objetos al estar estos superpuestos. Si en tu caso los objetos están muy separados entre sí, puedes combinar todas las capas. Cuantas menos capas tengas, menos trabajarás, pero no olvides que esto no es un rapport y que luego vas a querer mover tus objetos, así que vas a tener que separarlos por objetos completos en algún momento cercano. Como en el anterior archivo, voy a convertir este fondo en un fondo de verdad y ahora tengo que seleccionar los objetos que creo que deberían ir en la misma capa. ¿Cómo lo hago? Pues puedo hacerlo con el marco elíptico, por ejemplo. En mi caso, que tengo varias capas, voy a seleccionar solo lo que hay en una de ellas. Entonces, por ejemplo, si quiero que esta florecita vaya con estas hojas y estos puntitos primero, voy a seleccionar las hojas, hago clic con Shift para seleccionar esta otra y me voy a la capa de hojas, que es esta. La voy a llamar hojas, me pongo encima de la selección, botón de la derecha y hago una capa vía cortar. Ya tengo estas hojas en una capa nueva. Voy a quitar el ojo de las hojas para no liarme y ahora me voy al grupo de flores. Selecciono la flor, solo esta flor, y hago lo mismo, botón de la derecha, capa vía cortar. Quito el ojo para que no me moleste. Y ahora me voy a la capa de puntitos. Selecciono este y con Shift este, que creo que son los que van con esta flor. Botón de la derecha, capa vía cortar. Quito el ojo del resto y ya solo tengo las capas pertenecientes a este objeto. Ahora pongo una capa debajo de la otra. Selecciono las tres haciendo clic en la de abajo y Shift clic en la de arriba. Y con el botón de la derecha, combinar capas. No te agobies, estamos siempre trabajando con las mismas herramientas. Esto lo tendría que hacer con todos mis objetos para luego raportarlo. Ahora ya tengo todas mis flores separadas por capas y ya con esto sí podría empezar a hacer el rapport. Ahora que ya hemos dado unas vueltas a Fresco y en el capítulo anterior vimos cómo retocar una imagen escaneada para dejarla lista para raportar en Photoshop, creo que estamos preparadas para pasar a la parte más importante de esta tetralogía: crear un rapport para dummies. Espero que este tutorial te haya gustado y que tengas ganas de seguir aprendiendo. Te veo en el próximo tutorial.